Hola, yo otra vez, aquí despeinado, pero tranquilo. Miren, yo les dije que no iba a hacer más videos en español, que me iba a dedicar a hacer los videos en inglés. Pero durante el último mes me han, me han invadido el Messenger pidiéndome consejos aparte. Y hay una cantidad de consejos de preguntas como que se repiten mucho. Y voy a aprovechar y voy a retomar los videos en español, no me queda otra. Ustedes saben que este canal yo lo abrí para ayudarlos en lo que pudiera y es lo que toca. Así que miren, una pregunta que huele mil veces me han hecho. Huele mil veces. Mira que Chago, que hice mi cómic, lo dibujé y cuando lo imprimo me sale pixeleado, no sé qué hacer. Y tú haces tres preguntas cuando tienes experiencia como editor. La primera es, ¿en qué formato dibujaste el cómic como tal? La segunda es, ¿en qué nivel de DPI escaneaste la foto? Y la tercera es, ¿calibraste tu printer? La respuesta a esas tres cosas es coqui coqui, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe eso. Pues, vuelvo y les digo, esto no es porque, yo sé más que nadie, o sea, es que yo metí las patas tantas veces también en eso, que aprendí a la mala, bien a la mala, y no quiero que ustedes pasen por eso. Así que miren, la primera pregunta, ¿qué formato tú tienes que usar? Pues mira, esto es una pregunta bien común, pero todo el mundo nace sabiendo y nadie quiere hacerla. Este es el formato de papel de hoja. Déjame irme bien para atrás. Acá. Como es un papel arrugadito que yo no uso para imprimir. Esto, mis amados, es un 11 por 17. Déjame correr. Si es un 11 por 17. En el argot de imprenta, esto es un papel tabloide. ¿Qué es un papel tabloide? Un papel tabloide recibe su nombre porque allá en el inicio de este truco, este era el tamaño que usaban las placas para hacer las placas de tinta, ¿verdad? Entonces, cuando tú coges este papel y lo doblas por el medio, ¿verdad? Por aquí, ¡fuap! Hace 5,5 pulgadas. Y si lo doblas por el medio así, o sea, por aquí, hace 8,5 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de este papel se imprimen dos cómics, uno arriba y uno abajo. Y de este papel se sacan 4 páginas, una, dos, tres, cuatro, por dos, porque son dos cómics, o sea, 8 páginas, ¿no? Se hace en este tamaño porque cuando el artista dibujaba aquí y el revelado que se hacía en fotografía, pues esa fotografía que se sacaba un negativo para hacer una placa y de esas placas sacaba los rollos para hacer lo que tú conoces como CMYK, que realmente son 4 rodillos enormes con cyan, un rodillo, otro rodillo con yellow, otro rodillo con magenta y otro rodillo con blanco, con negro. Pues todo ese proceso empezaba así porque esa foto se reducía al tamaño que te mencioné anteriormente, 8,5 por 5,5. Y ese es el cómic old school. Pues para que te salga gris, para que te salga bonito, tú tienes que dibujar en 11 por 17. Pero no es dibujar en 11 por 17 a los hoyos G. Tienes que dibujar en 11 por 17 y en la parte superior dejar 2 pulgadas. En la parte inferior dejar 1 pulgada. En la parte izquierda y derecha o los laterales tienes que dejar media pulgada. ¿Por qué? Porque al tú reducir esto al tamaño 8,5 por 5,5, esos márgenes se convierten en las partecitas blancas que tú ves en los cómics, ¿verdad? Y a la hora de tú doblar ese papel para agraparlo y crear el cómic, el arte no se va a perder. Eso se llama un formato de impresión. Yo no le puse el nombre. Entonces, eso debe responder la primera pregunta. Al tú dibujar en un tabloide, haciendo grande, pues el dibujo te queda con más detalle, tienes más espacio para hacer lo que quieres hacer y lo que sea, ¿no? Y le da espacio al letterer para poner los balloons de forma ordenada, que eso va a ser otro video, pero concentrémonos en este ahora. A la segunda pregunta, los DPI, dot por inch, punto por pulgada, eso es lo que significa DPI. ¿Por qué es DPI y no RPI o Fushouku PI? Bueno, en los antaños las imprentas para mezclar colores no utilizaban un printer digital que tú comprabas en Walmart o en Best Buy, como hice yo. Tú lo que utilizabas eran los grandes rodillos que yo tanto describo, ¿verdad? Pues ok. Para mezclar blanco,
perdón, para mezclar algo en una hoja blanca, tú tienes un código de 4 colores: magenta, amarillo, cyan y negro, ¿verdad? Ok. Para mezclar esos 4 colores, tú no podías poner mancha sobre mancha, porque es mezclar el 100% de todos los colores y al final lo que ibas a tener era una página negra. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo que hacían era que revelaban, con un proceso parecido al de fotografía, ese arte que hacían, lo revelaban en las placas, dividiéndola por colores, y esos colores se dividían por puntos o tonos de screen. Esos tonos de screen son diferentes. Por ejemplo, en algunas imprentas se utilizaba el magenta en un screen tone de 75. Significa que en una pulgada cabían 75 puntitos y eran óvalos, porque no eran puntos literales, eran óvalos. Y ese óvalo del cyan específicamente iba a 45 grados. Entonces, cuando tú le montabas el amarillo, que era a 75 grados también, pero en la otra orientación, cuando tú pasabas esos dos rodillos, cada vez que esas dos combinaciones se marcaban, salía una mancha totalmente roja. La combinación de perfecta de 50-50, magenta y amarillo, da rojo, exactamente da el rojo de la capa de Superman. Al saber esto ya vas a entender por qué es importante los DPI. Los DPI, o puntos por pulgada, van a definir la calidad de tu impresión. A mayor puntos por pulgada, mayor definición. ¿Cuál es el defecto de esto? ¿Cuál es lo malo de esto? ¿Por qué no subirlos a 1.000.000 de DPI y ya? Porque mientras más DPI, más pesado va a ser ese formato de forma digital. Recuerda que ya tú no vas a estar cargando placas a la imprenta, tú vas a estar cargando, si cargas todavía con un USB, o vas a utilizar un Dropbox o algo de esa tecnología en la nube para dejar tu arte para que la imprenta lo haga. Si tú le dejas bien pocos DPI porque hiciste un arte brutal y lo escaneaste a 75 dpi, porque a quién le importa, cuando lo imprimes vas a tener un juego de Atari. O sea, vas a tener los cubos del diablo. Ahora, cuando lo escaneas en 600 dpi, que by the way es el estándar utilizado por las empresas como Marvel, DC y Image, ese dibujo como tal va a quedar súper pesado, pero va a quedar exactamente igual como el escaneado. Entonces, una vez tú tienes ese 11 por 17 dibujado bonito, lo escaneaste en 11 por 17 a 600 dpi y lo reduces al 5,5 por 8,5 del cómic que vas a hacer, eso te va a quedar fotografía. No vas a ver ningún tipo de píxel. ¿Por qué? Porque trabajaste enorme en 600 dpi, ¿verdad? Lo escaneaste en 600 dpi, lo coloreaste siendo un formato de 600 dpi, y cuando vas a encogerlo para imprimirlo, se va a ver súper, súper, súper crisp. Porque ahora esos 600 puntos por pulgada cuadrada, cuando lo pasas al 50%, pasan a ser 1.200 puntos por pulgada cuadrada. No literalmente, porque no es que el DPI le sube. Es que para efectos de que tú entiendas, es que tú hiciste un píxel brutal y cuando lo pones chiquito, te queda de show. Para los que sean vieja escuela como yo, es como si tuvieras dibujado, ¿verdad? De cerca, tú ves un Nintendo 8-bit de cerca. Y cuando lo vas alejando, ves un Super Nintendo. Y cuando lo alejas aún más, empiezas a darte cuenta que es el Nintendo 64. Y cuando lo alejas aún más, ves cómo se pierden las marcas de los píxeles y estás viendo algo 3D. Es así de sencillo. Entonces, dicho toda esta cuestión ya, aún así te sale como un juego de Atari, tienes que calibrar el printer. ¿Qué es calibrar un printer? Bueno, cualquier printer trae esto. Tú vas a los settings del printer y va a aparecer de dos formas. O alinear cabezales, o su traducción propia, o mantenimiento del printer, o su traducción propia. ¿Qué es esto? Los printers trabajan con unas cabezales, ¿no? Estos cabezales, con el uso, tienden a hacer dos cosas. Primero, se encharcan de tinta y pegan a manchar papel por un tubo y 7 llaves. O se desalinean. En vez de estar todos en línea bonitos, empiezan a verse como casi. Y ahí es que tú tienes los problemas. Antes de tú empezar a imprimir cualquier proyecto grande, tienes que buscar ese setting en el printer y hacerlo. El printer te va a dar varias hojas de prueba.
esas hojas de prueba en el proceso va a ser una línea recta, no van a ser varias. Generalmente el printer te brinda 9, ¿verdad? 3, 3, 3 y 3. Y te va a decir cuál de esas 9 es la mejor alineada que está con el Cyan. En el caso de un printer CMYK individual. Si es el caso de un printer de estos caseros que tú compras por 40 pesos y que solamente tiene 2 cartuchos negros y de colores, esto no lo va a hacer. Lo puedes calibrar, pero no a ese nivel. Cuando el printer es con tintas individuales, te das a organizar los cabezales por color. Entonces te va a preguntar, esta es la prueba del magenta. ¿Cuál de esos pruebas magenta es el mejor que imprimió? Y tú vas a elegir, por ejemplo, el 7. Y vuelvo otra vez con el amarillo. ¿Cuál de estos? El 5. Y lo tienes que hacer a sabiendas, ¿sabes? Tienes que tomarte tu tiempo. En el caso mío, ponerte los leales, tú sabes, los espejuelos. Y buscar, tú sabes, ay, cuál de estas líneas está bien derecha, porque ese es mi producto, ahí que voy yo. Y cuando tú mezclas esas 3 cosas, tienes el mejor cómic del mundo en tu casita. Gente, esto no lo hago porque yo sepa más que nadie. Lo hago porque quiero que aprendan de mis errores, compartir lo poquito que sé con ustedes, aprender de ustedes y en un futuro no muy lejano cambiar toda mi colección menos Mega Man y Pokémon por cosas de Hispanoamérica e independientes. Los llevo.